¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos al Estadio Olímpico Universitario. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste de esta semifinal de vuelta entre Tigres y Cruz Azul contra Tigres por un boleto a la gran final de la Conca Champions. Así llegaba el autobús. Vigón, regálame tu playera, le decía ese aficionado con la pancarta a la llegada de la U de Nuevo León, y del otro lado la máquina cementera que logró sacar el empate a 1 del Volcán. Y en este partido de vuelta iban por la gran final. Así llegaba el autobús de Cruz Azul al estadio, de fondo la rectoría. Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, alistando el arranque del partido. Mucho ambiente, por supuesto, en la capital del país. Las banderitas que se repartieron en la tribuna ondeaban mientras los jugadores de Cruz Azul salían al calentamiento. Sacó la barra de Cruz Azul esas mantas que dicen el gigante de CONCACAF. La máquina buscará empatar al América como el máximo ganador en la historia de la competición. Todo listo entonces, un entradón, más de 45,000 personas en el Olímpico Universitario. Así se vivió la previa del partido. Y ya se alistaba el inicio del partido, hubo cambio de cancha, Cruz Azul pasó del lado derecho al lado izquierdo y Tigres se cambió hacia la otra portería. Plática de Bruneta con Córdoba e Ibáñez antes de arrancar el partido. Tigres trató de sorprender al inicio con este disparo desde atrás de medio campo, que no sorprendió a Kevin Mier, no fue con dirección a portería, pero comenzaban las emociones y aquí a la gente de Cruz Azul se le fue el aliento. Gol de Tigres, pero anulado por fuera de lugar, y así reaccionó la banca felina con Guido Pizarro observando al césped, y del otro lado, por supuesto, Vicente Sánchez gritándole a sus jugadores que tuvieran atención porque era el arranque del partido y Tigres ya estaba avisando. Hubo que llamar a Lolo Farabelli para que recibiera ahí también las indicaciones del cuerpo técnico, lo mismo que el Toro Fernández. Ahí estaba ya las emociones del partido y cayó un tormentón durante una parte del primer tiempo ahí en el Estadio Olímpico Universitario. Ustedes vean el contraste de la luz con la lluvia, la verdad, aguacerazo que se soltó en Ciudad Universitaria. Tuvo que salir el Toro Fernández por una lesión, en su lugar ingresó, ahí está, el polaco Mateusz Bogusz, una de las figuras, uno de los refuerzos estelares que trajo Cruz Azul. Y ahí tenemos cómo están atendiendo los servicios médicos de la máquina al Toro Fernández, que le ha costado mucho el asunto de las lesiones a lo largo de su trayectoria, ahí con desencajado, por supuesto, con la incertidumbre de saber qué es lo que tiene, porque no se veía bien el Toro Fernández. Se termina la primera mitad y vienen algunas reclamaciones de Gorriarán y de Angulo con el silbante, y los futbolistas de Cruz Azul se reunieron antes de irse al vestidor. El 0-0 al medio tiempo le daba la ventaja a Cruz Azul para clasificar. Tigres necesitaba buscar una anotación y por ahí se ve la desesperación, por supuesto, del entrenador de los Tigres, de Guido Pizarro. Tigres necesitaba ir por uno y no recibir para avanzar a la gran final. Llegaría esta que se pierde Sepúlveda, pero ya estaba avisando el cuate. Nahuel Guzmán reaccionaba de muy buena manera. Se desplegaron entonces las banderas ahí en la zona de la barra de Cruz Azul. Mucho colorido, la verdad es que sí, en el estadio mucho ambiente. Se realizan los cambios. Tigres necesitaba ir más ofensivo. Se va Juan Pablo Vigón y directito a la banca. Llegaría esta jugada que marcó polémica porque la gente de Tigres pedía un penalti del Chiquete Orozco sobre Joaquín, y ahí tenemos cómo el Chiquete Orozco le pide al zaguero de los Tigres que se levante ante los reclamos y la incertidumbre. Guido Pizarro le pedía a sus jugadores que no cobraran rápido para que se pudiera checar en el VAR. Y mientras tanto, pues por supuesto, los futbolistas de Tigres, los de Cruz Azul ejerciendo presión sobre Drew Fisher, el árbitro canadiense. Vean a Nahuel Guzmán. Ahí está Nahuel Guzmán levantando las manos para que se revisara la jugada del posible penal para los Tigres. En ese momento el partido iba 0-0, entonces hubiera sido una jugada clave. No se marcó y empiezan las modificaciones. Farabelli al salir de cambio va y saluda a Guido Pizarro. Y vean nada más este momento. Marcelo Flores entra a la cancha. Ojo, momento clave porque segundos después llegaría esta acción, la que marcó el rumbo del partido. Una mano que ahí la tenemos clarísima del Chelo Marcelo Flores, el juvenil, y entonces el silbante se percata de la acción
y se marca la pena máxima, aunque la fue a revisar al VAR. Mientras tanto, Vicente Sánchez ahí daba indicaciones de que había sido una mano. Finalmente el árbitro va, la revisa y se marca la pena máxima en favor de Cruz Azul. Vean nada más el drama previo antes del cobro. Ahí tenemos cómo Eric Lira le da un beso de la buena suerte al cuate Sepúlveda. Amonestan a un integrante de la banca de los Tigres por reclamos y entonces se da el cobro del penalti. Cruz Azul se adelantaba en el marcador al minuto 83 y evidentemente el festejo en esa zona donde estaba la banca de Tigres pues generó que se prendieran los ánimos entre los futbolistas de ambos clubes, entre la banca de los universitarios y entre algunos de los elementos titulares, por supuesto, de Cruz Azul. Finalmente ahí el árbitro canadiense trataba de calmar las aguas, Nahuel Guzmán ahí con Nacho Rivero trataba de llevarse al patón y la afición de Cruz Azul estaba encendida. Vean nada más la panorámica impresionante del Estadio Olímpico Universitario. La reacción de los suplentes de Tigres después de que se fueron abajo en el marcador. Tigres necesitaba hacer un gol que podría haber sido en esta acción, pero se anuló por un clarísimo fuera de lugar. Tigres necesitaba uno para forzar el partido al tiempo extra. Y vean nada más cómo lo vivían en el banquillo felino y por supuesto los aficionados de la U de Nuevo León que hicieron el viaje, o los que se encuentran en la Ciudad de México, o los que viajaron de zonas aledañas. Vean nada más el drama. También en esta jugada, Tigres estaba buscando en los últimos instantes, hubo empujones, hubo reclamos, ahí el Chiquete Orozco se enganchaba con Purata, con Jesús Angulo, ahí tenemos a Rotondi, a Kevin Mier, llevándose al zaguero central, porque Cruz Azul estaba muy cerca de la final, y los aficionados de la máquina comenzaron a cantarle a los Tigres. Dramatismo total el que se vivía también en la banca del Cruz Azul. Vean a Vicente Sánchez y a todos los suplentes cómo estaban desesperados. Y esta fue la última jugada. Nahuel Guzmán se fue al ataque y el último centro así se vivió y el pitazo final. Vamos a escucharlo. Se desató la locura con el triunfo de Cruz Azul y el pase a la final, pero los Tigres estaban muy enojados. Vean nada más la reacción de Nahuel Guzmán con el silbante. Drew Fisher, se acercaba Diego Lainez, lo mismo que corrió Fernando Gorriarán, otro de los capitanes de la U de Nuevo León, para reclamarle al silbante la actuación que tuvo, porque consideraron muchos futbolistas de los Tigres al final del partido que era un penal en favor de los felinos que no se marcó y que terminó siendo clave, de acuerdo con la perspectiva de los Tigres. Y ahí tenemos a los de Cruz Azul, por supuesto, que regresan a la final. Reclamos, seguía antes de irse al vestidor. El conjunto norteño estaba muy caliente, terminó caliente el partido. Reconocieron a la afición de Tigres que estaba en ese costado y del lado de Cruz Azul, por supuesto, también fueron a aplaudir y a celebrar con la barra de Cruz Azul, con la sangre azul, y de esta manera la máquina está en la gran final donde va a enfrentar al Vancouver Whitecaps. Pero antes de despedirnos, vamos a ver esta fotografía que se tomaron los integrantes del plantel de Cruz Azul con el fondo de la barra cementera. Esto es lo que no viste, muchachos, de las semifinales de Conca Champions. Soy Villavilla, les mando un fuerte abrazo y seguimos porque viene la gran final contra el Vancouver.